Eres rápido, fuerte y tienes una técnica impecable en el sparring. Pero cuando vas a empezar el segundo combate, de repente tus piernas pesan, tu velocidad desaparece, tu guardia se cae y el sparring se convierte literalmente en pura supervivencia. Lo peor de todo no es solamente la fatiga física, sino es tener la sensación de que estás entrenando duro, estás saliendo a correr, estás haciendo trabajo interválico para aguantar más, pero luego llega el combate y no ves la transferencia de todo ese esfuerzo a un sparring. Y te vuelves a sentir con una fatiga extrema y sin aire en los últimos segundos. Y esto es exactamente lo que le sucede a cientos de atletas en deportes de combate que sienten que su mente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero su cuerpo no responde. Y obviamente ese bajón de rendimiento en mitad de un combate destruye la confianza en ti. Te obliga a dosificar tu energía e intensidad desde el primer momento del combate porque sabes que si vas al 100%, tu cuerpo no va a responder al final. Y lo peor de todo es que probablemente si esto te sucede, hayas perdido algún combate en los últimos segundos por falta de aire. Aun sabiendo que estabas más que preparado, eras lo suficientemente rápido y fuerte y tenías una gran técnica y estrategia. Y si estás cansado de esforzarte tanto y no ver esta transferencia de resistencia en el sparring, en este vídeo vamos a hablar precisamente de esto. ¿Por qué a pesar de esforzarte tanto no estás viendo los resultados que te gustaría? ¿Cómo puedes empezar a solucionarlo? Y es que te voy a explicar exactamente los métodos de entrenamiento y sistemas que aplicamos en nuestros atletas que antes de empezar a trabajar con nosotros apenas aguantaban un primer asalto y ahora están dominando el ritmo del sparring de principio a fin. Se sienten con mucha más confianza, más velocidad y más flexibilidad. Así que vamos al grano, porque hemos trabajado con cientos de atletas en deportes de combate, tanto practicantes que buscan mejorar a nivel personal y deportivo, como competidores del alto rendimiento. Y lo que hace el 90% de atletas que no tienen resultados en su trabajo de resistencia es o bien salir a correr 10 kilómetros en cada sesión de entrenamiento, el trabajo interválico o HIIT genérico de alta intensidad, o simplemente algún otro deporte como por ejemplo CrossFit o entrenamiento funcional para complementarlo. Y aún así, nada de esto funciona. La literatura científica actual es bastante contundente al respecto. Y correr a ritmo continuo o hacer trabajo interválico sin ningún tipo de criterio ya no solamente no te va a dar resultados, sino que además va a interferir en tus mejoras e incluso te va a hacer retroceder en tu rendimiento. Especialmente en el trabajo de fuerza explosiva y potencia. Esto es exactamente lo que le ocurría a Aldo, un atleta de MMA, súper comprometido, con gran disciplina, sesiones muy intensas, mucho entrenamiento extenuante, pero sin una transferencia en el sparring. Fatigándose en el primer asalto, cada vez más cansado y pesado. Hoy, tras aplicar los métodos y sistemas que te voy a explicar en este mismo vídeo, está dominando el ritmo del sparring de principio a fin y ya no solamente eso, sino que se siente con muchísima más confianza en sí mismo en el sparring. O como por ejemplo otros atletas que hacen hasta 10 combates sin ningún tipo de fatiga y llevándose la medalla de oro. Y esto que te voy a explicar aquí no solamente aplica para competidores, sino también para personas que quieren mejorar su rendimiento en el sparring y sentirse con confianza. Déjame presentarme rápido, si no me conoces todavía, soy Ana, creadora de Arenas Fitness, y ya hemos ayudado a cientos de atletas en deportes de combate a mejorar la confianza en sí mismos, sintiéndose mucho más fuertes, rápidos y resistentes. Aquí no vas a encontrar rutinas de copiar y pegar, sino que vas a encontrar los métodos y sistemas que aplicamos en nuestros atletas para que tú también puedas conseguirlo. Entonces, para dominar el ritmo del sparring de principio a fin, primero necesitamos comprender las 3 vías energéticas de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo coge energía de 3 formas diferentes. Si nos fijamos en esta gráfica, tenemos aquí abajo el tiempo y aquí la cantidad de energía que recibimos en cada una de las vías energéticas. Si nosotros vamos a analizar la vía de los fosfágenos, vemos que tenemos una gran cantidad de energía en muy poco tiempo, pero que enseguida se acaba. Esta vía de los fosfágenos es la responsable de que mantengas la chispa y explosividad en cada una de las combinaciones. Dura entre 0 y 10 segundos aproximadamente, y es la que marca la diferencia entre una persona que mantiene la chispa de principio a fin y una persona que pierde rendimiento a lo largo de las combinaciones. Luego tenemos la vía glucolítica, que si analizamos la gráfica podemos ver que nos da un poquito menos de energía que la vía fosfagénica, pero dura un poquito más de tiempo. Esta vía es la culpable literalmente del lactato que se produce en tus músculos. ¿Esto qué quiere decir? Ese quemazón muscular que sentimos cuando aparece esa fatiga es simplemente por este lactato. ¿Por qué? Porque disminuye nuestro pH del organismo y por ciertos mecanismos fisiológicos se acidifica el medio y por tanto disminuye el rendimiento. Tampoco voy a entrar en conceptos fisiológicos, pero sí que quiero que tengas en cuenta que la vía de fosfágenos no produce lactato, pero la vía glucolítica sí que produce este lactato, que es el culpable del quemazón muscular. Y luego tenemos la vía oxidativa o respiración mitocondrial, que al inicio nos va a dar muy poca energía, pero va a mantenerse en el tiempo. Aunque creamos que en deportes de combate la más importante es la vía fosfagénica, porque es un deporte interválico, la respiración mitocondrial también es sumamente importante para la recuperación entre combates y asaltos. Y es literalmente la base que sostiene todo tu entrenamiento de resistencia. Es la que va a permitir que cuanto antes eliminemos el lactato que hay en sangre, bien sea entre asaltos, entre combates, entre combinaciones. Por tanto, esta respiración mitocondrial es la responsable de tu recuperación. Por eso es tan importante tener en cuenta estas 3 vías energéticas y además trabajarlo de forma sinérgica, porque cada una de ellas tiene una función específica dentro de un combate. Ahora bien, si me sigues desde hace tiempo sabes que esto no es nuevo y no es la primera vez que lo comento, pero ¿cómo deberíamos trabajar cada una de las vías energéticas para que con 1 o 2 sesiones de entrenamiento de resistencia
resistencia a la semana sea más que suficiente. Y esto lo hacemos a través de diferentes métodos de entrenamiento. Obviamente aquí no están todos los métodos, simplemente recopilamos los principales, pero son los que más aplicamos en nuestros atletas. El tipo de entrenamiento que apliquemos en cada uno de los deportistas va a depender, por un lado, del nivel, del objetivo y del momento de la temporada en el que se encuentre. Tenemos primero de todo el trabajo por intervalos largos, donde hacemos bloques de entrenamiento más sostenidos que pueden incluso durar entre 2 y 4 minutos cada uno de los intervalos. Y el objetivo principalmente es mejorar el VO2 max o consumo máximo de oxígeno. Estos intervalos largos son muy buenos si queremos generar una buena base, una preparación física general, por ejemplo. Luego tenemos el método de intervalos cortos, que son bloques de alta intensidad, donde trabajamos al 100%, junto con pequeños bloques de descanso o de recuperación activa. Podemos utilizar diferentes tiempos de trabajo y de descanso, pero bueno, un ejemplo puede ser 15 segundos de trabajo a máxima intensidad y 15 segundos de recuperación. El número de series y de repeticiones obviamente va a depender del nivel del deportista y de nuestro objetivo principal. Luego tenemos el método de sprints repetidos cortos, que son pequeños trabajos de muy alta intensidad a máxima velocidad, junto con un corto periodo de tiempo de descanso. Cabe destacar que, aunque hablemos de sprints, en la mayoría de casos yo voy a preferir trabajar con una airbike o técnicas específicas del propio deporte. ¿Por qué? Porque dentro de los deportes de combate, del entrenamiento de fuerza, pliometría, ya hay mucho impacto y normalmente hacer un trabajo por sprints no suele ser muy interesante. El trabajo por sprints o en carrera prefiero hacerlo en una preparación física general, pero durante la temporada prefiero inclinarme por medios como la airbike para reducir el impacto y el riesgo de lesión. Luego tenemos el método de sprints repetidos largos, donde hacemos esfuerzos a máxima intensidad y hacemos una recuperación completa, es decir, es una recuperación un poquito más larga. Estos están diseñados principalmente para esa vía fosfagénica, donde priorizamos sobre todo mantener la chispa en cada una de las combinaciones. Y luego finalmente tenemos uno de mis favoritos, que es el HIIT basado en situaciones de juego, en este caso en un sparring, donde podemos hacerlo bien sea con técnicas específicas del propio deporte a través de un sparring, donde metemos esa presión psicológica, puede también ser incluso asaltos al saco a máxima intensidad, dependiendo obviamente de las preferencias de cada uno y del momento de la temporada en el que nos encontremos. Y es mucho más recomendable aplicarlos en bloques de entrenamiento de una preparación física más específica. Y la verdadera clave de todo esto no es solamente conocer estos métodos, sino tener en cuenta que no hace falta que entrenes 7 días a la semana la resistencia para que puedas tener resultados. Con 1 o 2 sesiones a la semana es más que suficiente, siempre y cuando sean de máxima calidad, gran intensidad y estén correctamente pautados. Y como ves, dejar de sobrevivir en el sparring y dominar el ritmo de principio a fin no depende de cuántas horas entrenes, sino más bien de los métodos y sistemas que apliques. Que entiendas los verdaderos principios de la fisiología y que sepas aplicarlos a un entrenamiento enfocado a deportes de combate. Y esto que ves aquí es solamente el 1% de lo que aplicamos en nuestros atletas en deportes de combate con Fight System, donde los llevamos de la mano para que empiecen a destacar en el sparring, se sientan con más confianza y no solamente a competidores, sino también personas que realmente quieren mejorar. Si quieres saber en qué consiste este programa, te voy a dejar abajo en la descripción un link para que puedas verlo en profundidad. Soy Ana y nos vemos en la próxima.